¿Dónde estabas metiéndote? Inútil. Mi familia está toda reunida y la mesa no está puesta. El grito de Evelyn resonó por toda la casa como si las paredes mismas temblaran. Mis manos se sacudieron mientras sostenía la bandeja del pavó que acababa de sacar del horno. Eran las 8 de la noche. Nochebuena. Y yo, Susana, con 66 años a cuestas, estaba siendo humillada como una sirvienta en lo que alguna vez fue mi casa. ¿Me estás oyendo, vieja sorda? Evelyn apareció en la puerta de la cocina con ese vestido color vino que le había costado $400 de mi tarjeta de crédito. Sus ojos brillaban de rabia pura. Detrás de ella, podía escuchar las risas de su familia en la sala. Su madre Marlene, sus hermanas, sus primos. Todos esperando que la cena estuviera perfecta. Todos esperando que yo sirviera. Ya casi está listo, Evelyn, murmuré, bajando la vista. Mis rodillas me dolían horrores. Llevaba 5 horas cocinando sin parar. Casi no es suficiente. Se acercó y me arrebató la bandeja de las manos con tanta fuerza que por poco me quemo. Mi familia vino desde lejos para esta cena. ¿Y tú qué haces? Te escondes en la cocina como si tuvieras todo el tiempo del mundo. Apreté los puños hasta que las uñas se me clavaron en las palmas. Quería gritarle. Quería decirle que esta era mi casa. Que ese comedor donde su familia reía y bebía vino caro era donde yo había celebrado 30 años de Navidades con mi esposo. Que esa cocina donde ella me insultaba era donde yo había preparado el desayuno de mi hijo Enrique cada mañana durante 20 años. Pero no dije nada. Porque hacía 2 años que había aprendido que cada vez que abría la boca, las cosas empeoraban. Lleva todo a la mesa. Ahora. Y más te vale que sonrías cuando sirvas, porque no voy a permitir que arruines mi Nochebuena con tu cara de amargada. Mi Nochebuena. Como si fuera suya. Como si yo fuera una intrusa en mi propia vida. Evelyn salió de la cocina contoneándose, y yo me quedé ahí, respirando profundo, tratando de no derrumbarme. Mis manos seguían temblando. No de miedo. De rabia contenida. De humillación acumulada. De impotencia que me carcomía las entrañas cada noche cuando cerraba los ojos en ese cuartito diminuto al que me habían relegado. Cargué la bandeja. Luego otra con las guarniciones. Y otra con el pan. Mis piernas apenas me sostenían, pero seguí. Una tras otra. Como autómata. Como esclava. Cuando entré al comedor, todos se callaron por un segundo. Marlene, la madre de Evelyn, me miró de arriba abajo con ese desprecio que ya conocía tan bien. Llevaba un vestido coral caro y joyas que brillaban bajo la luz del candelabro. Mi candelabro. El que había sido regalo de bodas de mis padres. Vaya, por fin aparece la cocinera, dijo con esa voz dulzona y venenosa que usaba siempre. Pensamos que te habías perdido, Susana. Risas. Todas las hermanas de Evelyn soltaron risitas como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Coloqué la bandeja en el centro de la mesa. La misma mesa de roble macizo donde mi esposo y yo habíamos compartido miles de comidas. Donde habíamos celebrado los cumpleaños de Enrique. Donde habíamos llorado juntos cuando nos dieron malas noticias y reído hasta que nos dolía el estómago en los buenos tiempos. ¿Y el vino?, preguntó Evelyn, chasqueando los dedos como si yo fuera un perro. ¿Dónde está el vino que te pedí? Voy por él, susurré. Habla más fuerte, que pareces un ratón, espetó Marlene, y más risas llenaron la habitación. Regresé a la cocina sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Las lágrimas peleaban por salir, pero me las tragué. No iba a llorar. No delante de ellas. No les daría ese placer. Mientras servía el vino en copas de cristal fino, copas que habían sido de mi abuela, escuché a Evelyn decirle a su prima, es que no hay forma de enseñarle a hacer las cosas bien. A su edad ya no aprende. Más risas. Volví al comedor con la botella. Serví a cada uno. Marlene ni siquiera me miró. Las hermanas de Evelyn estaban demasiado ocupadas tomándose fotos con sus teléfonos, posando con la mesa decorada como si ellas hubieran hecho todo. Y mi hijo Enrique. Mi Enrique. Estaba sentado en la cabecera de la mesa, donde solía sentarse su padre, con la vista clavada en su plato. Sin decir nada. Sin defenderme. Sin siquiera mirarme a los ojos. Eso dolía más que todos los insultos de Evelyn juntos. Mamá, ¿puedes traer más pan?
murmuró sin levantar la vista. Mamá. Me llamó mamá, pero con un tono tan frío, tan distante, que fue como escuchar a un extraño. Claro, hijo, respondí, tragándome el nudo que tenía en la garganta. Cuando regresé con el pan, Evelyn estaba contando una historia sobre un viaje que habían hecho a Cancún. Un viaje pagado con el dinero de la venta de las herramientas de mi esposo. Herramientas que Enrique había vendido sin preguntarme, diciendo que necesitaban el dinero para gastos de la casa. Y el hotel tenía una vista increíble, decía Evelyn, gesticulando con las manos llenas de anillos. Anillos que yo nunca había visto antes. Despertarse viendo el mar todos los días fue un sueño. Deben llevarme la próxima vez, dijo Marlene, guiñándole el ojo a su hija. Merezco unas vacaciones después de todo lo que hago. ¿Todo lo que hace? Esa mujer venía a mi casa 2 veces por semana solo para sentarse en mi sala a criticar cómo tenía las plantas, cómo doblaba las toallas, cómo cocinaba. No movía un dedo. No lavaba un plato. Pero se creía la dueña del lugar. Claro, mamá, la próxima vez vienes con nosotros, prometió Evelyn, y luego me miró con ojos fríos. Susana, recoge estos platos y trae el postre. ¿O necesitas que te explique cómo se hace? Más risas. Recogí los platos en silencio. Mis manos temblaban tanto que uno casi se me cae. Lo atrapé justo a tiempo, pero Evelyn no perdió la oportunidad. Cuidado. Esos platos son caros. Si rompes algo, lo pagas tú. Esos platos habían sido míos desde antes de que ella naciera. Volví a la cocina y apoyé las manos en el fregadero, respirando hondo. El postre estaba listo. Un pastel de 3 leches que había tardado horas en preparar. Lo corté en porciones perfectas, las coloqué en platos individuales y las decoré con crema batida y cerezas, exactamente como Evelyn me había ordenado. Cuando llevé el postre, nadie dijo gracias. Nadie reconoció el trabajo. Simplemente empezaron a comer mientras seguían hablando y riendo como si yo no existiera. Me quedé de pie junto a la pared, como me habían enseñado a hacer. Como una sombra. Como un mueble más. Y mientras los veía disfrutar de todo lo que yo había preparado, en mi casa, con mis cosas, usando mi dinero, algo dentro de mí comenzó a quebrarse. Pero no de tristeza. De furia. Una furia fría y calculadora que llevaba meses gestándose en mi interior. Porque Evelyn, Marlene y todos los que reían esa noche no tenían idea de lo que estaba por venir. No sabían que esa iba a ser su última Nochebuena riéndose de mí. No sabían que yo ya había empezado a mover las piezas en silencio. Y cuando finalmente me vieron caer, iban a descubrir que no era una caída. Era un salto. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir con las barrigas llenas de mi comida y mi esfuerzo, me arrastré hasta el cuartito que ahora llamaban mi habitación. Un espacio de 2 metros por 2 metros que antes había sido el cuarto de planchado. No tenía ventanas. Solo una cama individual con un colchón hundido, un armario pequeño donde apenas cabía mi ropa, y una lámpara vieja que parpadeaba cada vez que la encendía. Me senté en la orilla de la cama y me quité los zapatos. Mis pies estaban hinchados, con ampollas en los talones. Había estado de pie desde las 2 de la tarde preparando esa maldita cena. Sin ayuda. Sin un gracias. Sin nada. Las lágrimas que había contenido toda la noche finalmente salieron. Lloré en silencio, con la mano tapándome la boca para que no me escucharan. Porque si me escuchaban, vendrían a decirme que era una dramática, que exageraba, que debía estar agradecida de tener un techo sobre mi cabeza. Un techo que era mío. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había permitido que mi vida se convirtiera en esto? Me levanté y me miré en el espejo pequeño que colgaba de la pared. Apenas me reconocí. Mi cabello gris estaba opaco y sin vida. Tenía ojeras profundas. Había perdido casi 20 kilos en los últimos 2 años, pero no por salud, sino por estrés, por tristeza, por tragarse el orgullo día tras día hasta que se te cierra el estómago. 66 años. Toda una vida trabajando. Toda una vida construyendo un hogar. Y ahora era una prisionera en mi propia casa. Mi rutina era la misma todos los días. Me despertaba a las 6 de la mañana. Preparaba el desayuno para Enrique y Evelyn. Huevos revueltos para él, avena con frutas para ella porque estaba cuidando su figura. Después limpiaba la cocina mientras ellos comían en silencio, sin siquiera dirigirme la palabra.
Luego venía la limpieza. Toda la casa. Evelyn había establecido un horario. Lunes se limpiaban las habitaciones, martes la sala y el comedor, miércoles los baños, jueves la cocina a fondo, viernes las ventanas. Como si yo fuera su empleada doméstica. Y si algo no estaba perfecto, me lo hacía saber. Susana, hay polvo en esta repisa. Susana, el baño huele raro. Susana, estas toallas no están bien dobladas. Órdenes. Todo el día, órdenes. Por las tardes, cuando sus 2 hijos llegaban de la escuela, yo tenía que cuidarlos. Niños malcriados de 8 y 10 años que me hablaban con el mismo desprecio que su madre. Abuela, tengo hambre. Abuela, quiero jugar en tu cuarto. Abuela, mamá dice que nos prepares algo rico. Los quería. Eran mis nietos. Pero Evelyn los había entrenado para verme como una sirvienta, no como su abuela. Por las noches cocinaba la cena. Lo que Evelyn ordenara. Si quería pollo, pollo. Si quería pasta, pasta. Si se le antojaba comida tailandesa, tenía que buscar recetas en internet e intentar hacerlo, aunque nunca en mi vida había cocinado tailandés. Y después de todo eso, de 18 horas de trabajo continuo, me iba a mi cuartito, me acostaba en esa cama incómoda, y trataba de dormir mientras escuchaba las risas de Evelyn y Enrique en el cuarto principal. Mi cuarto principal. La habitación donde mi esposo y yo habíamos dormido durante 35 años. Donde habíamos hecho el amor, donde habíamos consolado a Enrique cuando tenía pesadillas de niño, donde habíamos envejecido juntos prometiéndonos que estaríamos hasta el final. Hasta que la muerte nos separó hace 3 años. Cáncer. Rápido y despiadado. En 6 meses se lo llevó, y yo me quedé sola en esta casa grande, llena de recuerdos y silencio. Enrique vino al funeral. Me abrazó. Lloró conmigo. Me dijo, no te preocupes, mamá. Yo voy a cuidarte. Nunca te voy a dejar sola. Y yo, tonta de mí, le creí. 2 meses después del funeral, Enrique apareció con Evelyn y los niños. Mamá, hemos estado pensando, dijo mientras tomaba café en la cocina. Esta casa es muy grande para ti sola. Te vas a sentir muy aislada. ¿Por qué no nos venimos a vivir contigo? Así te hacemos compañía y podemos ayudarte con lo que necesites. Sonaba tan razonable, tan amoroso. Yo estaba destrozada por la muerte de mi esposo. Me sentía perdida, asustada. La casa sí se sentía demasiado grande y vacía. Así que dije que sí. Los recibí con los brazos abiertos, agradecida de tener a mi hijo cerca, emocionada de poder ver a mis nietos crecer. Los primeros 3 meses fueron hermosos. Evelyn me ayudaba con la cocina. Me preguntaba cómo estaba. Me incluía en las conversaciones. Salíamos juntas al mercado. Los niños me abrazaban y me decían te queremos, abuela. Me sentía viva otra vez. Sentía que tenía una familia. Pero lentamente, muy lentamente, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron comentarios pequeños. Susana, ¿no crees que sería mejor si guardamos estas fotos? Hacen que la sala se vea anticuada. Fotos de mi esposo. Fotos de nuestra vida juntos. Susana, este sofá está muy viejo. Vamos a comprar uno nuevo. El sofá donde mi esposo y yo nos sentábamos todas las noches a ver televisión. Susana, necesitamos el cuarto principal para nosotros. Enrique trabaja mucho y necesita un buen descanso. Tú puedes quedarte en el cuarto de planchado, es más acogedor. Más acogedor. Un cuarto sin ventanas era más acogedor. Y yo, todavía destrozada por el duelo, todavía vulnerable, acepté. Porque no quería causar problemas. Porque amaba a mi hijo. Porque pensé que era temporal. Pero entonces llegó Marlene. La madre de Evelyn apareció un día sin avisar. Voy a quedarme unas semanas, anunció, entrando como si fuera su casa. Y esas unas semanas se convirtieron en visitas de 3 días cada semana. Y con Marlene llegó el infierno. Ella fue quien empezó a tratarme como sirvienta. Susana, tráeme un vaso de agua. Susana, estos cojines están mal acomodados. Susana, la comida está muy salada. Y Evelyn, viendo que su madre lo hacía, comenzó a imitarla.
Las reglas empezaron a aparecer. No hagas ruido después de las 9 de la noche. No uses la sala cuando tengamos visitas. No abras la puerta sin avisarnos primero. No gastes mucha agua. No prendas el calentador más de 10 minutos. Mi propia casa se convirtió en una prisión con reglamento. Y Enrique, mi hijo, mi único hijo, el niño que yo había criado con tanto amor, se quedaba callado. Miraba hacia otro lado. Me decía en privado: mamá, aguanta un poco. Evelyn está estresada. Ya sabes cómo es. ¿Aguantar? ¿Hasta cuándo? Intenté hablar con él una vez. Le dije que me sentía mal, que necesitaba que me defendiera, que me respetara. Mamá, no exageres. Evelyn solo quiere que la casa esté en orden. Además, tú no trabajas, no pagas nada. Lo mínimo es que ayudes. ¿Qué no trabajo? ¿Qué no trabajo? Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero ahora, acostada en mi cama después de esa humillante Nochebuena, algo dentro de mí había cambiado. Ya no iba a llorar más. Ya no iba a aguantar más. Porque había descubierto algo. Algo que ellos no sabían que yo sabía. Y ese secreto iba a cambiar todo. Todo comenzó 3 semanas antes de esa Nochebuena. Un martes por la tarde. Evelyn había salido con sus amigas a un spa, gastando otros $300 de mi tarjeta de crédito. Enrique estaba en el trabajo. Los niños en la escuela. Y yo estaba limpiando la habitación principal, como me habían ordenado. Mientras sacudía el polvo de la mesita de noche de Evelyn, mi codo golpeó una pila de revistas y cayeron al suelo. Al agacharme a recogerlas, vi algo que sobresalía debajo del colchón. Una carpeta color manila. No soy de esas personas que revisan las cosas de los demás. Nunca lo fui. Pero algo en mi instinto me dijo que mirara. Quizás fue el hecho de que estaba escondida. Quizás fue porque ya llevaba meses sintiendo que algo no cuadraba. Saqué la carpeta con manos temblorosas. La abrí. Y mi mundo se derrumbó. Dentro había documentos. Muchos documentos. El primero era una escritura de traspaso de propiedad de mi casa. Con mi firma. Pero yo nunca había firmado eso. Nunca había autorizado ningún traspaso. Seguí leyendo con el corazón golpeándome el pecho. Había una carta de un notario confirmando que el proceso de transferencia estaba en marcha. Que solo faltaba un documento adicional del registro civil para que la casa quedara oficialmente a nombre de Enrique y Evelyn. Me senté en el suelo, incapaz de respirar. ¿Cómo era posible? Entonces recordé. 6 meses atrás, Enrique había venido con unos papeles. Mamá, son solo formularios del banco. Necesito que los firmes para actualizar la cuenta. Yo, confiando ciegamente en mi hijo, firmé sin leer, sin hacer preguntas. Me habían engañado. Mi propio hijo y su esposa habían falsificado documentos para robarme mi casa. Pero eso no fue lo peor. Seguí revisando la carpeta. Había impresiones de conversaciones de WhatsApp entre Evelyn y alguien llamado mamá, obviamente Marlene. Leí con las manos temblando. Ya casi está, mamá. En 2 meses la casa es nuestra y nos deshacemos de la vieja. ¿Y si se da cuenta? No se va a dar cuenta. Es demasiado tonta. Además, Enrique ya la convenció de que firmara todo. ¿Y después qué van a hacer con ella? Hay un asilo en las afueras que cuesta solo $500 al mes. La metemos ahí y nos olvidamos. Con lo que vale esta casa, podemos venderla y comprar algo mejor en la ciudad. Venderla. Iban a vender la casa donde yo había vivido 40 años. La casa que mi esposo y yo compramos cuando recién nos casamos, cuando no teníamos nada y trabajamos durante años para pagarla. La casa donde nació Enrique, donde dimos sus primeros pasos, donde celebramos cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de nuestras vidas. Y después iban a tirarme en un asilo como basura. Seguí leyendo. Había más mensajes. Conversaciones donde Evelyn se burlaba de mí con sus amigas. Jajaja, hoy le grité por no tener lista la comida y casi se pone a llorar. ¿Tu suegra todavía vive contigo? Lamentablemente sí, pero no por mucho tiempo. Ya tengo todo planeado.
Qué suerte tienes de tener una sirvienta gratis, jajaja. Ni te imaginas. No pago ni un peso y la casa está siempre impecable. Cuando la saque de aquí voy a tener que contratar a alguien, pero al menos no tendré que ver su cara de víctima todos los días. Cada palabra era una puñalada. Había más documentos. Estados de cuenta bancarios. Mi cuenta bancaria. La que mi esposo me había dejado con sus ahorros de toda una vida. $52,000. Pero el saldo actual mostraba solo $8,000. $44,000 habían desaparecido en menos de 2 años. Retiros. Transferencias. Compras. Todo autorizado con la tarjeta adicional que yo le había dado a Enrique para emergencias. Viajes a Cancún. Ropa cara. Restaurantes lujosos. Un auto nuevo para Evelyn. Muebles. Joyas. Todo pagado con el dinero que mi esposo había ahorrado centavo a centavo durante 30 años de trabajo. Me quedé ahí sentada en el suelo de esa habitación, rodeada de pruebas de la traición más grande de mi vida, y algo dentro de mí se rompió para siempre. Pero no fue una ruptura de tristeza. Fue una ruptura de claridad. Durante 2 años me había tragado el orgullo. Había aceptado los insultos, la humillación, el maltrato. Todo porque amaba a mi hijo. Porque pensaba que tal vez era mi culpa. Que tal vez yo era muy sensible. Que tal vez debía estar agradecida de que me cuidaran. Pero no me cuidaban. Me estaban destruyendo. Y lo peor de todo es que lo habían planeado desde el principio. Desde el día que llegaron a hacerme compañía después de la muerte de mi esposo. Nunca fue por amor. Nunca fue por preocupación. Fue para robarme todo. Me levanté del suelo. Limpié mis lágrimas. Tomé mi teléfono celular, ese viejo aparato que Evelyn se burlaba diciendo que era de la época de los dinosaurios, y fotografié cada documento, cada papel, cada conversación, todo. Luego guardé la carpeta exactamente como la había encontrado. Acomodé las revistas. Limpié cualquier rastro de que había estado ahí. Y salí de esa habitación convertida en otra persona. Durante 2 años había sido Susana la sumisa. Susana la que aguanta. Susana la que llora en silencio. Pero esa Susana acababa de morir. La que salió de esa habitación era Susana la furiosa. Susana la que iba a recuperar su vida. Susana la que iba a hacer pagar cada humillación, cada insulto, cada burla. Lo primero que hice fue llamar a Griselda, mi mejor amiga desde hace 40 años. Nos habíamos distanciado porque Evelyn me había prohibido recibir visitas para no molestar. Pero Griselda siempre insistía en llamarme, en verificar que estuviera bien. Griselda, necesito verte. Urgente. ¿Qué pasó, Susana? ¿Estás bien? No, pero voy a estarlo. Puedes venir mañana cuando Evelyn salga. Ahí estaré. Esa noche, durante la cena, los miré a todos con otros ojos. A Evelyn, sirviéndose una porción enorme de lasaña mientras criticaba que le faltaba sal. A Marlene, hablando por teléfono sin siquiera dar las gracias por la comida. A Enrique, mi hijo, comiendo en silencio como si no pasara nada. Y sonreí. Una sonrisa pequeña que ninguno notó. Porque ellos pensaban que me tenían vencida. Pensaban que era demasiado vieja, demasiado tonta, demasiado débil para hacer algo. No sabían que acababan de despertar a algo mucho más peligroso que el enojo. Habían despertado a una madre traicionada. Y una madre traicionada no tiene límites. Al día siguiente, Evelyn salió a las 10 de la mañana. Voy al gimnasio y luego a almorzar con las chicas. Llegaré tarde. Asegúrate de que la cena esté lista a las 8. Apenas se fue, llamé a Griselda. Llegó media hora después. Cuando abrí la puerta y la vi ahí parada con su sonrisa cálida y sus ojos llenos de preocupación, casi me derrumbo otra vez. Pero me mantuve fuerte. Pasa. Tengo que mostrarte algo. Nos sentamos en la cocina y le enseñé todo. Las fotos de los documentos. Las conversaciones. Los estados de cuenta. Griselda palideció mientras leía. Dios mío, Susana. Esto es robo. Esto es fraude. Lo sé. Tienes que denunciarlos. Tienes que ir con la policía. Voy a hacerlo.
Pero primero necesito asegurarme de que no puedan hacerme nada. Necesito un abogado. Griselda asintió. Conozco a alguien. Hugo. Es abogado especializado en casos familiares y fraudes. Es bueno y es honesto. Déjame llamarlo. Una hora después estaba sentada frente a Hugo en su oficina. Un hombre de unos 50 años con cara seria pero ojos amables. Le conté todo. Le mostré las pruebas. Él las revisó en silencio durante lo que me pareció una eternidad. Finalmente habló. Señora Susana, lo que le han hecho es un delito grave. Falsificación de documentos, fraude patrimonial, abuso de confianza. Podemos detener el traspaso de la casa y denunciarlos penalmente. ¿Cuánto tiempo tomará? Podemos solicitar una medida cautelar inmediata para congelar cualquier transacción sobre la propiedad. Eso lo hacemos mañana mismo. Y luego iniciamos el proceso legal completo. Respiré hondo. Quiero recuperar mi casa. Y quiero que paguen por lo que me hicieron. Hugo me miró con respeto. Lo van a hacer. Le doy mi palabra. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. No por el miedo, sino por tener que fingir. Tener que seguir siendo la Susana sumisa mientras por dentro ardía de rabia y determinación. Tener que sonreír cuando Evelyn me gritaba. Tener que bajar la cabeza cuando Marlene me humillaba. Tener que servir la cena como si nada estuviera pasando. Pero cada noche, cuando me encerraba en mi cuartito, revisaba mi teléfono. Los documentos que Hugo me había hecho firmar. La orden judicial que había congelado cualquier movimiento sobre la propiedad de mi casa. Las copias certificadas de todas las pruebas. Hugo trabajaba rápido. Me llamaba cada 2 días para actualizarme. Señora Susana, presentamos la denuncia formal. El fiscal ya está revisando el caso. Ellos saben algo. No, y no deben saberlo hasta que estemos listos. Siga actuando normal. No les dé ninguna señal. Normal. Como si fuera fácil actuar normal cuando cada fibra de tu ser quiere explotar. Pero lo hice. Una semana después de descubrir la traición, Evelyn organizó una cena con sus amigas. 5 mujeres escandalosas que llegaron a las 7 de la noche con botellas de vino y risas estridentes. Susana, prepara botanas. Y asegúrate de que haya suficiente hielo, me ordenó mientras arreglaba el cabello frente al espejo de la entrada. Mi espejo. El que había pertenecido a mi madre. Sí, Evelyn. Preparé una tabla de quesos, jamón serrano, aceitunas y galletas. Todo caro. Todo comprado con mi dinero. Cuando lo llevé a la sala, las amigas de Evelyn apenas me miraron. Ah, mira, tu suegra, dijo una de ellas. Una mujer rubia con labios exageradamente pintados de color fucsia. ¡Qué suerte tienes, Evelyn! Mi suegra es un estorbo total. La mía también, agregó otra, una pelirroja con uñas largas color plateado. No hace nada en casa y se la pasa quejándose. Evelyn sonrió con malicia. Bueno, yo sí tuve suerte. La mía sabe cuál es su lugar. Todas rieron. Yo me quedé parada ahí, sosteniendo la bandeja vacía, sintiendo como la humillación me recorría desde la cabeza hasta los pies. Pero no dije nada. Solo sonreí levemente y regresé a la cocina. ¿Ves, mamá? Escuché que Evelyn le decía a Marlene por teléfono más tarde esa noche. Te dije que era fácil controlarla. Solo hay que ser firme. Estas viejas necesitan mano dura. Mano dura. Como si yo fuera un animal que necesitaba ser domado. Apreté los puños mientras lavaba los platos. Contaba los días. Contaba las horas hasta que pudiera quitarme la máscara. 2 semanas después del descubrimiento, Hugo me citó nuevamente en su oficina. Tengo buenas noticias, dijo mientras me servía un café. La orden cautelar fue aprobada. La casa está completamente protegida. No pueden venderla, no pueden transferirla, no pueden hacer nada con ella. ¿Y la denuncia penal? El fiscal ya aceptó el caso. Están investigando el fraude documental y el uso indebido de tus recursos. Las pruebas son contundentes, Susana. Van a enfrentar cargos serios. Sentí un alivio enorme. Pero también sentí algo más. Algo oscuro y profundo. Quería que sufrieran.
Quería que sintieran aunque sea una fracción del dolor que me habían causado durante 2 años. Hugo, necesito preguntarte algo. Dime. ¿Puedo sacarlos de mi casa? Él asintió. Absolutamente. Es tu propiedad. Puedes iniciar un proceso de desalojo inmediato. Como no pagan renta y no tienen ningún contrato, es relativamente rápido. ¿Cuánto tardaría? Con los documentos que tenemos y la urgencia del caso, podríamos tener una orden en 2 semanas. 2 semanas. 14 días más de aguantar. Hagámoslo, dije con voz firme. Mientras tanto, la vida en la casa se volvía cada vez más insoportable. Marlene había decidido quedarse una temporada larga porque supuestamente había tenido problemas con su casero. Claro, no pagaba nada. Dormía en el que había sido el cuarto de estudio de mi esposo. Comía lo que yo cocinaba. Usaba mi agua, mi luz, mi gas. Y me trataba peor que Evelyn. Susana, este café está horrible. ¿Acaso no sabes hacer café? Susana, quiero que laves mi ropa por separado. No quiero que la mezcles con la tuya. Susana, dile a Enrique que necesito dinero para mis cosas personales. Dinero. Siempre dinero. Mi dinero. Un día, mientras limpiaba la sala, escuché a Marlene y Evelyn hablando en el comedor. ¿Ya avanzó lo de la casa?, preguntaba Marlene. Debe estar por terminarse. Enrique dijo que solo faltaba un documento. Perfecto. Porque sinceramente ya no aguanto vivir con esa vieja. Es tan deprimente tenerla cerca. Lo sé, mamá. Pero aguanta un poco más. En cuanto la casa sea nuestra oficialmente, la sacamos. Ya encontré un asilo barato. 500 al mes y nos olvidamos de ella para siempre. ¿Y si ella se niega? ¿Qué va a hacer? No tiene dinero, no tiene a nadie. Su propia familia la abandonó cuando enviudó. Está sola. La amenazamos con dejarla en la calle y verás cómo acepta el asilo. Risas. Las dos se reían de mi supuesto futuro miserable. Tuve que morderme el labio para no gritarles ahí mismo. Tuve que clavarme las uñas en las palmas para no aventarles algo. Pero respiré. Conté hasta 10. Seguí limpiando. Porque sabía algo que ellas no sabían. Sabía que en exactamente 9 días, Hugo tendría la orden de desalojo lista. Sabía que la policía ya tenía suficiente evidencia para arrestarlos si era necesario. Sabía que mi cuenta bancaria ya estaba protegida y que no podrían tocar ni un peso más. Y sabía que el gran plan de Evelyn era hacer una fiesta de Año Nuevo. Una celebración enorme con toda su familia, sus amigas, sus conocidos. Una fiesta en mi casa, con mi dinero, donde pensaba humillarme una vez más frente a todos. Pero esa fiesta iba a ser el escenario perfecto para mi venganza. Cuando Hugo me llamó para confirmar que todo estaba listo, le dije, quiero que la orden se ejecute el día de Año Nuevo. ¿Estás segura? Podemos hacerlo antes. Estoy completamente segura. Quiero que sea ese día. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego Hugo habló con un tono que casi sonaba a admiración. Entiendo. Lo haremos exactamente como quieres. Colgué el teléfono y por primera vez en 2 años, sonreí de verdad. Los últimos días antes de Año Nuevo fueron un caos. Evelyn estaba histérica organizando todo. Contrató un servicio de meseros, compró decoraciones carísimas, encargó comida de restaurantes lujosos. Todo pagado con mi tarjeta de crédito, por supuesto. Susana, vas a ayudar a los meseros, me informó 3 días antes de la fiesta. Y vas a usar ropa decente. No quiero que mis invitados piensen que tengo a una indigente trabajando en mi casa. Tu casa. Todavía la llamaba su casa. Como digas, Evelyn. Marlene estaba igualmente emocionada. Va a ser la fiesta del año, decía mientras se probaba vestidos. Todos van a estar hablando de esto durante meses. Oh sí, iban a estar hablando. Pero no de la forma que ella esperaba. La noche del 30 de diciembre, Enrique finalmente me habló. Hacía semanas que casi no cruzábamos palabra. Mamá, necesito hablar contigo. Lo miré. Mi hijo. El niño que había cargado en brazos. El que había cuidado cuando tuvo fiebre. El que había consolado cuando le rompieron el corazón por primera vez.
el que había jurado protegerme siempre. Dime. Sé que las cosas han sido difíciles últimamente, pero quiero que sepas que todo es por tu bien. Evelyn y yo solo queremos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? ¿Robarme mi casa era lo mejor para mí? Pero sonreí. Lo sé, hijo. Gracias por cuidarme. Él pareció aliviado. Me alegra que lo entiendas. Vas a ver que todo va a mejorar. Solo necesitas tener paciencia. Paciencia. La había tenido durante 2 años. Pero se había acabado. Por cierto, continuó Enrique. Después de la fiesta de mañana, Evelyn y yo tenemos que hablar algo importante contigo. Sobre tu futuro. Mi futuro. Seguro querían decirme que me iban a meter al asilo. Claro, hijo. Cuando quieras. Esa noche, acostada en mi cama, miré el techo y pensé en todo lo que había perdido. Mi dignidad. Mi paz. 2 años de mi vida. Pero mañana iba a recuperarlo todo. Y ellos iban a descubrir que la mujer a la que habían pisoteado durante tanto tiempo no estaba muerta. Solo había estado esperando el momento perfecto para levantarse. El día de Año Nuevo amaneció frío y gris. Me levanté a las 6 de la mañana como siempre, pero esta vez había algo diferente en mí. Una calma extraña. Una certeza absoluta de que este iba a ser el último día que iba a tolerar humillaciones. Evelyn me había dejado una lista de tareas en la cocina. Una lista de 20 cosas que tenía que hacer antes de que llegaran los invitados a las 7 de la noche. Limpiar todos los baños. Pulir la plata. Planchar los manteles. Organizar las sillas en el jardín. Preparar las bebidas. La lista seguía y seguía, como si yo fuera su esclava personal. La leí en silencio, doblé el papel y lo guardé en mi bolsillo. Hoy iba a ser obediente. Iba a hacer todo lo que me pidieran. Porque quería que esta fiesta fuera perfecta. Quería que Evelyn se sintiera en la cima del mundo. Quería que todos sus invitados estuvieran presentes. Porque su caída iba a ser mucho más espectacular. A las 9 de la mañana, Evelyn bajó con un vestido color champagne que le había costado $600. Traía el cabello perfectamente arreglado y maquillaje impecable. ¿Ya terminaste la lista?, me preguntó mientras se servía un jugo de naranja que yo había exprimido. Voy por la mitad. Pues apúrate. Los meseros llegan a las 5 y quiero que todo esté impecable para entonces. Sí, Evelyn. Marlene apareció media hora después, igualmente arreglada con un vestido color salmón y joyas que brillaban exageradamente. Hoy va a ser un día maravilloso, canturreaba mientras revisaba las decoraciones que había colgado el día anterior. Todos van a envidiar esta casa. Mi casa. Pero no dije nada. Enrique salió de la habitación con su mejor traje. Me voy a recoger a algunos invitados al aeropuerto, anunció. Regreso al mediodía. Perfecto, amor, le dijo Evelyn dándole un beso en la mejilla. Mientras tanto yo superviso que todo esté listo. Supervisar. Como si ella estuviera haciendo algo más que caminar por la casa dando órdenes. Pasé las siguientes horas limpiando, organizando, preparando. Mis manos dolían. Mi espalda dolía. Mis pies dolían. Pero seguí adelante con una sonrisa en los labios. Porque a las 7 de la noche, Hugo llegaría con la orden de desalojo y 2 oficiales de policía. A las 5 llegaron los meseros. 4 personas jóvenes con uniformes elegantes que Evelyn había contratado para servir la comida y las bebidas. Les pagaba $50 por hora a cada uno. $200 por hora en total. Con mi dinero. Susana, ayúdalos a acomodar las mesas, me ordenó Evelyn. Y después vete a cambiar. Ponte algo decente. No puedes andar con esa ropa vieja. Me mordí la lengua y obedecí. Ayudé a los meseros a organizar todo en el jardín. Mesas con manteles blancos, sillas decoradas con lazos color dorado, luces colgando de los árboles. Todo se veía hermoso. Todo se veía caro. Luego subí a mi cuartito y me cambié. No tenía mucha ropa decente porque nunca salía a ningún lado. Pero encontré un vestido color beige que había usado en el funeral de mi esposo. Me lo puse, me peiné lo mejor que pude, y me miré al espejo. 66 años. Ojos cansados. Arrugas profundas.
Pero había algo nuevo en mi mirada. Fuego. A las 6:30 empezaron a llegar los invitados. Primero llegó la familia de Evelyn. Sus hermanas con sus esposos. Sus primos. Sus tías. Todos vestidos elegantemente, todos riendo y hablando fuerte. Marlene los recibía como si fuera la dueña de la casa. Bienvenidos. Pasen, pasen. ¿No es hermoso todo? Luego llegaron las amigas de Evelyn. Esas mismas que se habían burlado de mí semanas atrás. Todas con vestidos caros y tacones altos, todas con copas de champaña en las manos. Para las 7 de la noche, había más de 40 personas en mi casa. En mi jardín. Comiendo mi comida. Tomando mi vino. Y yo estaba en la cocina, ayudando a los meseros a preparar las últimas bandejas. Evelyn entró como un huracán. ¿Dónde están las ostras? Le prometí a mi prima que habría ostras. Los meseros las están preparando. Pues que se apuren. Y tú, ve a servir las bebidas. Los meseros no se dan abasto. Salí al jardín con una bandeja llena de copas de vino. Caminé entre los invitados ofreciendo. Algunos ni siquiera me miraban. Otros tomaban las copas sin decir gracias. Como si yo fuera invisible. Pasé junto a un grupo de las amigas de Evelyn. ¿Esa es la suegra?, preguntó una de ellas en voz baja, pero lo suficientemente alta para que yo escuchara. Sí. Pobre Evelyn, tener que lidiar con eso. ¿Y por qué no la meten en un asilo? Creo que lo van a hacer pronto. Evelyn me contó. Risitas. Siempre risitas. Regresé a la cocina con la bandeja vacía. Miré el reloj. 7:15. En cualquier momento llegaría Hugo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje. Estamos afuera. Lista. Respiré hondo. Mis manos temblaban, pero no de miedo. De anticipación. Respondí. Lista. Salí al jardín otra vez. Evelyn estaba en el centro, rodeada de sus amigas, riendo escandalosamente. Marlene estaba sentada en una mesa principal, bebiendo vino y contando historias. Enrique estaba con unos amigos cerca de la parrilla. Todo el mundo estaba feliz. Todo el mundo estaba disfrutando. Y entonces sonó el timbre. Evelyn frunció el ceño. ¿Quién puede ser? Ya llegaron todos. Me miró. Susana, ve a abrir. Caminé hacia la puerta principal sintiendo como el corazón me latía con fuerza. Abrí. Ahí estaba Hugo con su maletín de cuero. Y junto a él, 2 oficiales de policía uniformados. Buenas noches, señora Susana, dijo Hugo con voz profesional. Venimos a ejecutar la orden de desalojo. Pasen, por favor, dije con voz clara y fuerte. Los 3 entraron. El sonido de sus pasos resonó en el pasillo. Caminamos hacia el jardín donde estaba la fiesta. Cuando aparecimos, las conversaciones empezaron a apagarse. La gente volteó a ver a los policías con expresiones confundidas. Evelyn se acercó rápidamente con una sonrisa forzada. ¿Qué está pasando? ¿Hay algún problema, oficiales? Hugo dio un paso adelante. ¿Es usted Evelyn Ramírez de García? Sí, ¿por qué? Soy el abogado Hugo Mendoza, representante legal de la señora Susana García, dueña legítima de esta propiedad. Vengo a notificarle que tiene una orden de desalojo inmediato. El silencio que siguió fue absoluto. Todas las conversaciones cesaron. Todas las miradas se clavaron en nosotros. Evelyn se rió nerviosamente. ¿De qué está hablando? Esta es mi casa. No, señora. Esta casa pertenece a la señora Susana García. Y usted y su esposo Enrique García están siendo desalojados por intento de fraude patrimonial. La palabra fraude cayó como una bomba. Enrique se acercó corriendo. ¿Qué demonios está pasando aquí? Hugo le extendió unos documentos. Orden judicial de desalojo. Y también una citación para comparecer ante el fiscal por falsificación de documentos y uso indebido de recursos ajenos. Enrique tomó los papeles con manos temblorosas. Su rostro palideció mientras leía. Mamá, ¿qué es esto? Por primera vez en 2 años, levanté la voz. Una voz fuerte y clara que resonó por todo el jardín.
Es justicia, Enrique. Es lo que pasa cuando intentas robarle a tu propia madre. Los murmullos estallaron entre los invitados. Todos miraban a Evelyn y a Enrique con ojos llenos de shock. Evelyn me miró con odio puro. Tú. Maldita vieja. ¿Qué hiciste? Yo. Yo solo descubrí que intentaste robarme mi casa. Que falsificaste mi firma para transferir la propiedad a tu nombre. Que gastaste más de $40,000 de mis ahorros sin mi permiso. Y que planeabas meterme en un asilo para deshacerte de mí. Los gritos ahogados de los invitados llenaron el aire. Marlene se levantó de su silla. Esto es ridículo. Evelyn jamás haría algo así. Saqué mi teléfono. Había preparado esto. Tenía las capturas de pantalla de las conversaciones entre Evelyn y Marlene listas para mostrar. Ah, no. Levanté el teléfono para que todos pudieran ver. Aquí está la conversación donde tu hija dice, y cito, en cuanto la casa sea nuestra, la sacamos. Ya encontré un asilo barato. 500 al mes y nos olvidamos de ella para siempre. Le pasé el teléfono a uno de los invitados más cercanos. Léelo tú mismo si no me crees. El hombre tomó el teléfono, leyó, y su expresión cambió completamente. Le pasó el teléfono a otro invitado. Y así fue circulando entre la multitud. Cada persona que lo leía ponía cara de horror. Evelyn estaba roja de la ira. Dame ese teléfono. Intentó arrebatármelo, pero uno de los oficiales se interpuso. Señora, cálmese, o tendré que arrestarla. No pueden hacer esto, gritó Evelyn. Esta es mi casa. Nosotros vivimos aquí. Hugo habló con voz calmada pero firme. Esta casa está registrada a nombre de Susana García. El intento de transferencia fraudulenta fue bloqueado legalmente. Ustedes no tienen ningún derecho sobre esta propiedad. Enrique me miró con ojos suplicantes. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Fue un malentendido. Un malentendido. Todavía intentaba justificarlo. No, Enrique, dije con voz que no temblaba. No fue un malentendido. Fue una traición. Me robaste. Me humillaste. Me trataste como basura durante 2 años. Y lo peor de todo es que me lo hiciste cuando estaba más vulnerable. Cuando acababa de perder al amor de mi vida. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. El jardín estaba completamente en silencio. 40 pares de ojos miraban la escena como si fuera una película. Algunos invitados tenían las bocas abiertas. Otros susurraban entre ellos. Nadie sabía qué hacer. Marlene finalmente reaccionó. Se lanzó hacia mí con los puños cerrados. Maldita víbora. Después de todo lo que mi hija hizo por ti. Uno de los oficiales la detuvo antes de que pudiera tocarme. Señora, un paso más y la arresto por agresión. Suélteme. Esta mujer está inventando todo. Mi hija es inocente. Hugo sacó más documentos de su maletín. Tengo aquí los estados de cuenta bancarios que muestran retiros no autorizados por un total de $44,000. Tengo las conversaciones de WhatsApp donde su hija planea meter a la señora Susana en un asilo en contra de su voluntad. Tengo los documentos falsificados con la firma alterada. Quiere que se los lea frente a todos. Marlene palideció. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Una de las hermanas de Evelyn se acercó tímidamente. Evelyn, esto es verdad. Evelyn se giró hacia ella con ojos salvajes. No, es una mentira. Ella está senil. Está inventando todo porque nos tiene envidia. ¿Envidia? Repetí con una risa amarga. ¿Envidia de qué? ¿De que me robaras mi casa? ¿De que me trataras como sirvienta? ¿De que me quitaras mi dignidad? Me giré hacia todos los invitados. Ya no me importaba guardar silencio. Ya no me importaba ser discreta. Durante 2 años, dije con voz fuerte, viví como prisionera en mi propia casa. Me levantaba a las 6 de la mañana para cocinar, limpiar, servir. Me relegaron a un cuarto sin ventanas mientras ellos ocupaban mi habitación matrimonial. Me prohibieron recibir visitas. Me prohibieron hacer ruido. Me prohibieron usar mi propia sala.
Me gritaban, me insultaban, me humillaban frente a quien fuera. Señalé a Evelyn. Ella me llamaba inútil, vieja, estorbo. Me hacía trabajar 18 horas al día sin un gracias. Y cuando pensé que no podía ser peor, descubrí que todo había sido un plan desde el principio. Desde el día que llegaron supuestamente a cuidarme, después de que murió mi esposo. Mi voz se quebró, pero continué. Nunca quisieron cuidarme. Solo querían mi casa y mi dinero. Y cuando ya no me necesitaran, iban a tirarme en un asilo como si yo fuera basura. El silencio era ensordecedor. Vi lágrimas en los ojos de algunas mujeres. Vi vergüenza en los rostros de algunos hombres. Vi horror en todos lados. Una de las amigas de Evelyn dejó su copa de champaña en una mesa y se acercó a ella. «Todo esto es verdad, Evelyn». «No, claro que no». Pero su voz sonaba desesperada, histérica. La amiga negó con la cabeza. Yo no puedo estar aquí». Se fue caminando rápidamente hacia la salida. Y como fichas de dominó, otros invitados empezaron a hacer lo mismo. Uno por uno, recogían sus cosas y se marchaban. Algunos murmuraban disculpas. Otros simplemente huían sin decir nada. «No, esperen», gritó Evelyn. «No se vayan. Es solo un malentendido». Pero nadie se detuvo. En menos de 10 minutos, el jardín que había estado lleno de risas y música ahora estaba casi vacío. Solo quedaban Evelyn, Enrique, Marlene, dos de las hermanas de Evelyn que parecían petrificadas, y los meseros que no sabían si quedarse o irse. Hugo se dirigió a los meseros. «Pueden retirarse. La señora Susana les pagará lo acordado más una propina por las molestias». Los 4 jóvenes asintieron agradecidos y se fueron rápidamente, claramente incómodos con toda la situación. Evelyn se dejó caer en una silla con las manos en la cara. Sus hombros temblaban. ¿Estaba llorando? ¿O era rabia contenida? Marlene intentó un último ataque. «Tú no puedes echarnos así. Tenemos derechos. Hemos vivido aquí 2 años». Hugo la miró con dureza. «No tienen ningún derecho. Nunca pagaron renta. No tienen contrato. Y lo más importante, intentaron cometer fraude. La señora Susana está siendo generosa al solo desalojarlos en lugar de presionar cargos criminales inmediatos». «Generosa», escupió Marlene. «¿Llamas a esto generoso?» «Sí», dije firmemente. «Porque podría hacer que los arrestaran ahora mismo. Pero les voy a dar 24 horas para que recojan sus cosas y se vayan». Enrique finalmente habló. Su voz sonaba rota. «Mamá, por favor. Soy tu hijo. No puedes hacernos esto». Lo miré. Mi bebé. Mi niño. El que había prometido cuidarme y protegerme siempre. Tú me lo hiciste a mí primero, Enrique. Me traicionaste de la peor forma posible. Me robaste cuando estaba vulnerable. Me humillaste cuando más te necesitaba. Falsificaste mi firma. Gastaste los ahorros que tu padre juntó con tanto sacrificio durante 30 años. Fue idea de Evelyn, murmuró. Yo no quería. Enrique, gritó Evelyn levantándose de la silla. Cállate. Pero él continuó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella me convenció de que era lo mejor. Decía que tú eras muy vieja para manejar todo. Que íbamos a cuidar mejor de todo. Y yo fui débil. Debí defenderte. Debí decirle que no. Pero no lo hiciste, dije con voz quebrada. Durante 2 años me viste sufrir y no dijiste nada. Me viste llorar y miraste hacia otro lado. Elegiste a ella sobre mí. Cada maldito día. Enrique se derrumbó en el suelo, sollozando como un niño. Pero ya no sentía lástima por él. Ya no sentía nada excepto un vacío profundo donde alguna vez había estado mi amor de madre. Hugo sacó más papeles. Aquí está la orden oficial. Tienen hasta mañana a las 7 de la noche para desalojar la propiedad. Pueden llevarse sus pertenencias personales, ropa, documentos, objetos que puedan probar que les pertenecen. Todo lo demás se queda porque fue comprado con dinero de la señora Susana. ¿Qué? Chilló Evelyn. ¿Los muebles? ¿La televisión? Todo.
Todo lo que fue comprado con su dinero, sí. Y créame, tenemos los recibos. Evelyn me miró con un odio tan puro que casi podía sentirlo físicamente. Te vas a arrepentir de esto, vieja bruja. Te lo juro. Uno de los oficiales dio un paso adelante. Eso sonó a amenaza, señora. Evelyn cerró la boca abruptamente. Hugo continuó. Además, la señora Susana está considerando presentar cargos penales por fraude, falsificación de documentos y abuso financiero de adulto mayor. El fiscal ya tiene el caso. Dependiendo de cómo proceda esto, ustedes podrían enfrentar entre 3 y 10 años de prisión. El rostro de Enrique se puso completamente blanco. Prisión. Las pruebas son contundentes. Hay conversaciones, documentos falsificados, testigos que pueden corroborar el abuso psicológico. Si esto va a juicio, no tiene ninguna posibilidad. Marlene finalmente pareció entender la gravedad de la situación. Se sentó pesadamente, con toda su arrogancia evaporada. Las hermanas de Evelyn se acercaron a ella. Evelyn, creo que deberíamos irnos, dijo una con voz temblorosa. Sí, agregó la otra. Esto es, necesitamos salir de aquí. Evelyn las miró como si fueran traidoras. ¿Ustedes también? Me van a abandonar. Intentaste robarle la casa a tu suegra, dijo una de ellas con voz apenas audible. Nosotras no. No podemos estar involucradas en esto. Las dos hermanas se fueron rápidamente, dejando solo a Evelyn, Enrique y Marlene. Hugo guardó sus documentos. Los oficiales se quedarán afuera esta noche para asegurarse de que no haya problemas. Mañana a las 7 vendremos a verificar que hayan desalojado. Si no lo han hecho, la policía lo sacará por la fuerza. Los dos oficiales asintieron y salieron hacia la entrada de la casa. Hugo me tocó el brazo suavemente. ¿Estás bien, Susana? Asentí. Sí. Gracias por todo, Hugo. Nos vemos mañana entonces. Me dio un apretón en el hombro y salió también. Quedamos solo nosotros 4 en ese jardín que minutos antes había estado lleno de risas y celebración. Las luces seguían encendidas. La comida seguía sobre las mesas. Las copas de champaña estaban tiradas por todas partes. Los restos de una fiesta arruinada. Los restos de sus vidas arruinadas. Evelyn me miró con lágrimas de rabia. Esto no termina aquí. Sí termina, respondí con voz calmada. Termina exactamente aquí. Y ahora, si me disculpan, me voy a dormir. Tienen hasta mañana para empacar. Caminé hacia la casa con la cabeza en alto. Por primera vez en 2 años, no agaché la mirada. No me disculpé por existir. No me escabullí como un ratón asustado. Caminé como dueña de mi propia casa. Porque eso era exactamente lo que era. Esa noche dormí mejor que en 2 años. A pesar de todo el drama, a pesar de las emociones, a pesar de saber que mi hijo me había traicionado, dormí profundamente en mi pequeño cuarto. Porque sabía que era la última noche que tendría que dormir ahí. Me desperté a las 6 de la mañana por costumbre, pero esta vez no salí corriendo a preparar el desayuno para nadie. Me quedé acostada, mirando el techo, procesando todo lo que había pasado. Escuché movimientos en la casa. Pasos apresurados. Puertas que se abrían y cerraban. Voces susurrando con urgencia. Estaban empacando. Me levanté, me vestí y salí de mi cuarto. El pasillo estaba lleno de cajas y maletas. Vi a Enrique bajando las escaleras cargando ropa en sus brazos. Cuando me vio, se detuvo. Mamá. Pasé junto a él sin decir nada. No tenía nada que decirle. En la cocina, preparé café solo para mí. Me senté en la pequeña mesa donde tantas veces había comido de pie, apurada, mientras ellos disfrutaban del comedor. Esta vez me tomé mi tiempo. Saboreé cada sorbo. Evelyn apareció en la puerta con una caja en las manos. Tenía ojeras profundas y el maquillaje corrido. Se veía acabada. Espero que estés feliz, dijo con voz llena de veneno. Destruiste a tu propia familia. Dejé la taza sobre la mesa con cuidado. Yo no destruí nada, Evelyn. Ustedes lo hicieron cuando decidieron robarme. Cuando decidieron tratarme como basura. Cuando planearon encerrarme en un asilo para olvidarse de mí. Te dimos un hogar.
Me quitaste mi hogar. Hay una diferencia. Ella apretó la caja con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Sabes qué? Eres una egoísta. Solo piensas en ti. Nunca pensaste en Enrique, en tus nietos, en nosotros. Me reí. Una risa seca y amarga. ¿Yo soy egoísta? Yo, que trabajé como esclava durante 2 años sin quejarme. Yo, que aguanté cada insulto, cada humillación, cada grito. Yo, que cociné, limpié y serví sin recibir ni un gracias. Me levanté y caminé hacia ella. Ya no le tenía miedo. Tú eres egoísta, Evelyn. Tú y tu madre y mi propio hijo. Ustedes tomaron todo lo que pudieron de mí y cuando ya no les servía, planearon tirarme a la basura. Enrique te amaba, dijo con desesperación. Solo queríamos asegurar tu futuro. Mentira. Solo querían mi dinero y mi casa. Y ahora que lo perdieron, intentas hacerme sentir culpable. Pero no va a funcionar. Ya no. Evelyn dejó la caja en el suelo con un golpe seco. Esto te va a perseguir para siempre. Tus nietos van a crecer odiándote. Van a saber que echaste a su padre a la calle. Esas palabras sí me dolieron. Pensé en mis nietos. Esos niños que amaba a pesar de todo. Pero entonces recordé cómo me trataban. Cómo me hablaban con desprecio. Cómo Evelyn los había entrenado para verme como inferior. Cuando crezcan, dije con voz firme, les contaré la verdad. Les mostraré las pruebas. Y ellos decidirán por sí mismos quién merece su odio. Evelyn me miró con ojos llenos de lágrimas de rabia, agarró su caja y salió de la cocina. Las horas pasaron lentamente. Desde mi cuarto, escuchaba el caos. Marlene gritando que esto era injusto. Enrique tratando de calmarla. Los niños llorando porque no entendían qué estaba pasando. Parte de mí quería salir y consolar a mis nietos. Explicarles que no era su culpa. Pero me quedé en mi cuarto. Porque si salía, si mostraba debilidad, Evelyn lo usaría en mi contra. A las 5 de la tarde, alguien tocó la puerta de mi cuarto. Era Enrique. ¿Puedo pasar? No respondí, pero él entró de todas formas. Se sentó en la orilla de mi cama, con los hombros caídos y la mirada en el suelo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, comenzó con voz quebrada. Sé que te fallé de la peor manera posible, pero necesito que sepas algo. Esperé en silencio. Yo sí te amo, mamá. Siempre te he amado. Pero me perdí. Cuando papá murió, me sentí tan perdido. Y Evelyn estaba ahí, siendo fuerte, tomando decisiones. Dejé que me controlara. Dejé que me convenciera de cosas que sabía que estaban mal. Pero lo hiciste igual, dije fríamente. Sí. Y no tengo excusa. Fui un cobarde. Fui un mal hijo. Y ahora estoy pagando por eso. Levantó la vista y vi que tenía los ojos rojos. Pero mis hijos, mamá, ellos no tienen la culpa. ¿Podrías al menos mantener contacto con ellos? Sentí un nudo en la garganta. Evelyn lo permitiría. Yo me encargaré de eso. Por favor. Son tus nietos. Quería decirle que sí. Quería abrazarlo y decirle que todo iba a estar bien. Pero había algo roto entre nosotros que quizás nunca se arreglaría. Tal vez, dije finalmente. Con el tiempo. Cuando estén listos para escuchar la verdad. Enrique asintió derrotado. Vas a presionar cargos penales. Lo pensé. Hugo me había dicho que tenía un caso sólido. Que podían ir a prisión. Depende, respondí. De ustedes. Si aceptan lo que hicieron. Si devuelven lo que se puede devolver. Si no intentan nada más en mi contra. Entonces consideraré dejar que el fiscal cierre el caso. Lo haremos. Te lo prometo. Tus promesas ya no significan nada para mí, Enrique. Eso lo rompió. Empezó a llorar abiertamente, como un niño pequeño. Lo siento tanto, mamá. Lo siento tanto. Parte de mí quería consolarlo. La parte que todavía era su madre. Pero la parte que había sido traicionada se mantuvo firme. Tienes que irte ahora, dije suavemente. Hugo vendrá en 2 horas. Enrique se levantó lentamente. Caminó hacia la puerta, se detuvo, y sin voltear dijo,
Te amo, mamá. Aunque no me creas. Aunque no me perdones. Siempre te voy a amar. Y se fue. A las 7 en punto, Hugo llegó con los 2 oficiales. Para entonces, el camión de mudanzas que habían rentado ya estaba cargado. Cajas, maletas, bolsas de basura llenas de ropa. Los vi salir uno por uno. Primero los niños, confundidos y asustados. Luego Marlene, todavía murmurando insultos pero lo suficientemente asustada por los policías como para no hacer un escándalo. Después Evelyn, con lentes oscuros para ocultar su rostro, caminando con la cabeza en alto pero con los hombros tensos. Y finalmente Enrique. Se detuvo en la puerta y me miró una última vez. Yo estaba parada en la entrada con Hugo a mi lado. No dije adiós. No dije nada. Él subió al camión y se fueron. Vi las luces traseras alejarse por la calle hasta que desaparecieron completamente. Y entonces, solo entonces, me permití sentir. Sentí alivio. Sentí tristeza. Sentí rabia. Sentí libertad. Hugo puso una mano en mi hombro. ¿Estás bien? Sí, dije, y era verdad. Estoy bien. Los oficiales se despidieron y se fueron. Hugo revisó que todas las cerraduras estuvieran cambiadas, algo que había ordenado hacer esa misma mañana mientras ellos empacaban. Nadie puede entrar sin tu permiso ahora, me aseguró. Y mañana vendrá el técnico de seguridad para instalar cámaras y un sistema de alarma. Gracias, Hugo, por todo. Es mi trabajo, pero también es un honor ayudar a alguien que finalmente se defendió. Me entregó un sobre. Aquí están todos los documentos finales. La denuncia penal sigue abierta, pero como dijiste, si ellos cooperan, podemos cerrarla. Quiero que cooperen. Pero si intentan algo, lo que sea, quiero que caiga todo el peso de la ley sobre ellos. Así será. Después de que Hugo se fue, cerré la puerta con llave y me quedé parada en el pasillo. Mi pasillo. En mi casa. Por primera vez en 2 años. Estaba completamente sola. Y no me sentí sola. Me sentí libre. Los siguientes días fueron extraños. La casa se sentía vacía, pero al mismo tiempo más llena que nunca. Vacía de voces que me gritaban, de pasos apresurados exigiéndome cosas, de tensión constante. Pero llena de paz, de silencio reconfortante, de libertad. El primer día después de que se fueron, me desperté a las 9 de la mañana. 9. No las 6. No hubo alarma. No hubo urgencia. Simplemente me desperté cuando mi cuerpo estuvo listo. Me quedé en la cama unos minutos extra, disfrutando de algo que no había sentido en años. Calma. Cuando finalmente me levanté, caminé descalza por la casa. Por mi casa. Entré a la sala y me senté en el sofá. El viejo sofá que Evelyn había querido tirar. Me recosté completamente, algo que me habían prohibido hacer porque arruinaba los cojines. Lloré, pero esta vez no de tristeza, de alivio, de liberación. Luego fui a la cocina y preparé el desayuno que yo quería. Huevos revueltos con jamón, pan tostado con mantequilla, café cargado. Me senté en el comedor, en la cabecera de la mesa, donde solía sentarse mi esposo. Y comí despacio, saboreando cada bocado. Nadie me gritó por usar demasiada mantequilla. Nadie me criticó por la forma en que preparé los huevos. Nadie me ordenó limpiar inmediatamente. Era solo yo. Y mi paz. Después del desayuno, subí las escaleras hacia el cuarto principal. La habitación que había compartido con mi esposo durante 35 años. La habitación que Evelyn y Enrique me habían quitado. Abrí la puerta lentamente. Estaba casi vacía. Se habían llevado la cama nueva que habían comprado con mi dinero, las cortinas caras, las lámparas elegantes. Pero habían dejado la estructura porque originalmente era mía. Caminé hasta el centro del cuarto y cerré los ojos. Podía sentir la presencia de mi esposo. Podía recordar las mañanas donde nos despertábamos abrazados. Las noches donde hablábamos durante horas antes de dormir. Las risas. Los secretos. El amor. Lo logré, amor, susurré al aire. Recuperé nuestra casa. Recuperé mi dignidad. Y sentí, no sé si fue imaginación o algo más, pero sentí como si él estuviera orgulloso de mí.
Esa tarde llamé a Griselda. Susana, ¿cómo estás? He estado pensando en ti constantemente. Estoy bien, Griselda. Mejor que bien. Se fueron. Todos. Escuché su grito de alegría al otro lado de la línea. Gracias a Dios. Cuéntame todo. Le conté sobre la fiesta arruinada. Sobre cómo Hugo llegó con los policías. Sobre la cara de shock de todos los invitados. Sobre la humillación pública de Evelyn. Sobre el desalojo. Griselda lloraba de la emoción. Estoy tan orgullosa de ti. ¿Sabes cuántas mujeres se quedan calladas en situaciones así? Tú te defendiste. Luchaste por lo tuyo. No lo hubiera logrado sin tu ayuda. Sin Hugo. Tonterías. Lo lograste tú. Nosotros solo te dimos las herramientas. Tú tuviste el valor de usarlas. Hablamos durante más de 1 hora. Me invitó a comer al día siguiente. Acepté inmediatamente. Por primera vez en 2 años, podía salir sin pedir permiso. Sin tener que regresar a 1 hora específica. Sin que nadie me interrogara. Al día siguiente, me arreglé con calma. Me puse un vestido color lavanda que no había usado en años porque Evelyn decía que me hacía ver anticuada. Me maquillé ligeramente. Me peiné con cuidado. Cuando me vi en el espejo, vi algo que no había visto en mucho tiempo. Vi a Susana. La verdadera Susana. No la sombra asustada en la que me había convertido. Salí de la casa y cerré la puerta con llave. Mis llaves. Mi casa. Mi vida. Griselda me recibió con un abrazo tan fuerte que casi me quita el aire. Fuimos a un restaurante pequeño y acogedor en el centro. Nos sentamos junto a la ventana y pedimos vino blanco. Por ti, dijo Griselda levantando su copa. Por tu valentía. Por tu libertad. Chocamos las copas y bebí sintiendo como el vino fresco bajaba por mi garganta. Sabía a victoria. Durante la comida, Griselda me puso al día sobre su vida. Me contó de su familia, de sus proyectos, de las cosas que habían pasado en el vecindario. Yo escuchaba fascinada, dándome cuenta de cuánto me había perdido por estar encerrada en mi propia prisión. ¿Y tú qué vas a hacer ahora?, me preguntó mientras compartíamos un postre de 3 chocolates. No lo sé, admití. Supongo que empezar de nuevo. Recuperar mi vida. Tal vez viajar. Tal vez solo vivir. Tienes 66 años. Susana, eso no es nada. Tienes décadas por delante. Y ahora las tienes en libertad. Tenía razón. 66 no era viejo. Era simplemente el comienzo de una nueva etapa. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, me sentí liviana. Como si me hubieran quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que estaba cargando. Los días siguientes los dediqué a recuperar mi espacio. Contraté a un equipo de limpieza profesional para hacer una limpieza profunda de toda la casa. Quería eliminar cualquier rastro de ellos. Pinté las paredes del cuarto principal de un tono durazno suave que siempre me había gustado. Compré sábanas nuevas, color marfil con bordados delicados. Traje de vuelta el viejo tocador de mi abuela que había estado guardado en el garaje. Poco a poco, la habitación dejó de ser el lugar donde ellos habían dormido y volvió a ser mi habitación. El lugar donde yo pertenecía. Mudé todas mis cosas del cuartito sin ventanas. Ropa, zapatos, fotos, recuerdos. Y cuando terminé, convertí ese cuarto otra vez en lo que había sido originalmente, el cuarto de planchado. También saqué todas las fotos de mi esposo que Evelyn había guardado. Las puse de vuelta en la sala, en el pasillo, en mi habitación. Mi casa volvió a llenarse de recuerdos felices. Una tarde, mientras organizaba el garaje, encontré cajas con cosas viejas. Álbumes de fotos de cuando Enrique era niño. Sus dibujos del jardín de infantes. Sus premios de la escuela. Cartas que me había escrito cuando fue a un campamento de verano. Te extraño, mamá. Eres la mejor mamá del mundo. Esa carta tenía 20 años. Había sido escrita por un niño de 8 años que me amaba incondicionalmente. ¿Qué había pasado con ese niño? ¿En qué momento se había convertido en el hombre que me traicionó? Guardé las cajas, pero no las tiré. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor, seguía siendo mi hijo. Y tal vez, en algún futuro lejano, podríamos sanar.
Tal vez. 2 semanas después del desalojo, Hugo me llamó. Tengo noticias. Enrique y Evelyn contactaron al fiscal. Quieren llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Están dispuestos a devolver lo que queda del dinero que tomaron de tu cuenta. Son aproximadamente $6,000. También firmaron un documento donde admiten el fraude y renuncian a cualquier reclamación sobre tu propiedad o tus bienes. A cambio, piden que retires los cargos penales. Pensé en eso. $6,000 no eran los 44,000 que se habían robado. Pero era algo. Y tenerlos en prisión no me devolvería mi dinero ni mi tiempo perdido. ¿Qué recomiendas tú, Hugo? Personalmente, creo que aceptar el acuerdo te dará paz. Los cargos penales significarían meses, tal vez años de juicios, testimonios, dolor. Si aceptas esto, cierras el capítulo y sigues adelante. Respiré profundo. ¿El documento es legalmente vinculante? No podrán volver a intentar nada. Es completamente vinculante. Si intentan algo, cualquier cosa, los cargos se reactivan automáticamente y además enfrentarían violación de acuerdo judicial. Entonces acepto. Una semana después, Hugo me trajo el cheque por $6,000 y los documentos firmados. También me entregó copias certificadas de todo el caso, por si alguna vez las necesitaba. Se terminó oficialmente, me dijo. Eres libre. Completamente libre. Lo abracé. Gracias, Hugo. Le diste significado a la palabra justicia. Él sonrió. Fuiste tú quien tuvo el valor de buscarla. Esa noche, sola en mi casa, en mi cuarto, en mi cama, miré al techo y dejé que las emociones fluyeran. Había perdido a mi hijo. Tal vez para siempre. Había perdido a mis nietos. Al menos por ahora. Había perdido 2 años de mi vida en sufrimiento. Pero había ganado algo más valioso. Me había ganado a mí misma de vuelta. Y nadie, nunca más, me la iba a quitar. Pasaron 3 meses desde que recuperé mi casa. 3 meses desde que decidí que mi vida valía más que el miedo. 3 meses de reconstrucción, de sanación, de redescubrimiento. La casa ya no se sentía vacía. La había llenado con vida nueva. Adopté una gata color canela de un refugio de animales. La llamé Esperanza. Porque eso era exactamente lo que representaba, esperanza de que siempre se puede empezar de nuevo. Griselda venía a visitarme 2 veces por semana. Tomábamos café en el jardín, ese mismo jardín donde se había desarrollado la humillación pública de Evelyn. Pero ahora era un lugar de paz, de risas, de amistad verdadera. ¿Sabes qué deberías hacer?, me dijo Griselda una tarde mientras regábamos las plantas. Deberías viajar, ver el mundo, hacer todas esas cosas que siempre quisiste hacer. Lo había pensado. Tenía el dinero recuperado más mis ahorros restantes. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir cómodamente y darme algunos gustos. Tal vez, respondí. Pero primero quiero disfrutar de estar en mi casa, de ser dueña de mi tiempo, de no tener que rendir cuentas a nadie. Griselda sonrió. Eso también es válido. A veces la mejor aventura es simplemente estar en paz. Retomé pasatiempos que había abandonado. Volví a pintar. Acuarelas de paisajes, de flores, de todo lo que me inspiraba. Convertí el cuarto de estudio en mi taller de arte. Las paredes se llenaron de colores y creatividad. También empecé a tomar clases de yoga en un centro comunitario cercano. Conocí a otras mujeres de mi edad, todas con sus propias historias, sus propias batallas. Algunas viudas como yo, otras divorciadas, algunas que simplemente buscaban compañía. Formamos un grupo. Nos reuníamos cada viernes para cenar juntas. Cocinábamos, reíamos, compartíamos nuestras vidas sin juicios, sin máscaras. Era la familia que había elegido, no la que me había tocado por sangre. Una tarde de abril, 4 meses después del desalojo, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, mi corazón se detuvo. Era Enrique. Se veía diferente. Más delgado. Ojeras profundas. Ropa arrugada. Ya no era el hombre arrogante que había vivido a mis costillas. Era alguien quebrado, derrotado. «Hola, mamá», dijo con voz apenas audible.
No dije nada. Solo lo miré. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que probablemente no quieres verme. Pero necesitaba intentarlo. Necesitaba pedirte perdón en persona. Ya te disculpaste, dije fríamente. No, no de verdad. Aquella noche estaba desesperado, asustado. Pero ahora he tenido tiempo de pensar, de entender realmente lo que te hice. ¿Y qué me hiciste, Enrique? Él se quebró. Lágrimas corrieron por su rostro. Te robé. Te traicioné. Te humillé. Dejé que mi esposa te tratara como basura durante 2 años. Miré hacia otro lado mientras te destruían porque era más fácil que defender a mi propia madre. Sus palabras eran exactamente lo que necesitaba escuchar. Pero todavía dolían. ¿Y Evelyn? Pregunté. Nos divorciamos. Hace 1 mes. Cuando lo perdimos todo, cuando sus amigas le dieron la espalda, cuando su propia familia empezó a distanciarse, mostró su verdadero rostro. Me culpó de todo. Dijo que yo era débil, que yo había arruinado el plan. Se fue con los niños de vuelta con Marlene. Parte de mí sintió satisfacción al escuchar eso. Su matrimonio perfecto, su vida perfecta, todo había colapsado. ¿Y tú dónde estás viviendo? Con un amigo. En un departamento pequeño. Trabajo doble turno para pagar la manutención de los niños y mis deudas. Hizo una pausa. Y todos los días pienso en ti, en lo que te hice, en cómo te fallé. Nos quedamos en silencio. El viento movía las hojas de los árboles. Esperanza, mi gata, apareció detrás de mí y se frotó contra mi pierna. No espero que me perdones, continuó Enrique. Solo necesitaba que supieras que lo siento. De verdad lo siento. Y que si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Te defendería. Te protegería. Sería el hijo que merecías. Sentí algo quebrarse dentro de mí. No era perdón. Todavía no. Pero tal vez era el inicio de algo. El inicio de sanar. Los niños preguntan por mí, dije finalmente. Él asintió. Todo el tiempo. Evelyn les ha metido ideas en la cabeza, pero ellos sienten tu falta. Especialmente el mayor. El otro día me preguntó por qué la abuela nos había echado. ¿Y qué le dijiste? La verdad. Que nosotros te hicimos algo muy malo y que tenías todo el derecho de defenderte. Que la culpa era nuestra, no tuya. Eso me sorprendió. ¿Le dijiste la verdad? Sí. Porque ya no voy a mentir. Ya no voy a proteger a Evelyn ni protegerme a mí mismo. Mis hijos merecen saber qué clase de hombre fue su padre para poder aprender a ser mejores. Respiré profundo. No puedo perdonarte todavía, Enrique. Tal vez nunca pueda. Lo que me hicieron fue demasiado profundo. Demasiado cruel. Lo entiendo. Pero tampoco voy a cerrar la puerta para siempre. Porque sigues siendo mi hijo. Y ellos siguen siendo mis nietos. Vi esperanza en sus ojos por primera vez. ¿Eso significa? Significa que con tiempo, tal vez, podamos reconstruir algo. No lo que teníamos antes. Eso murió. Pero tal vez algo nuevo. Algo basado en honestidad y respeto. Enrique asintió, llorando abiertamente. Gracias, mamá. Gracias por no cerrarme la puerta completamente. Pero hay condiciones, dije firmemente. Primero, necesito tiempo. Mucho tiempo. No me presiones. No aparezcas sin avisar. Cuando yo esté lista, te lo haré saber. Lo que necesites. Segundo, si alguna vez, intentas manipularme otra vez, si tratas de usar a los niños como arma, si haces cualquier cosa que se parezca a lo que hiciste antes, te pierdes para siempre. ¿Entendido? Completamente. Y tercero, quiero ver a mis nietos. Pero en mis términos. Cuando yo decida. Y sin Evelyn presente. Haré que pase. Te lo prometo. Tus promesas ya no significan lo que significaban antes, Enrique. Ahora vas a tener que demostrarlo con acciones. Lo haré. Pasaré el resto de mi vida demostrándolo si es necesario. Se dio vuelta para irse, pero se detuvo. Papá estaría orgulloso de ti.
por defenderte, por no dejarte vencer. Esas palabras me rompieron, porque era exactamente lo que necesitaba escuchar. Lo vi alejarse por la calle. No sabía si realmente podríamos reconstruir algo. No sabía si algún día podría mirarlo sin sentir ese dolor punzante de la traición. Pero al menos había dado el primer paso. Había reconocido su error. Y eso era más de lo que muchas personas reciben. Cerré la puerta y me senté en mi sala. Esperanza saltó a mi regazo y empezó a ronronear. Acaricié su pelaje suave y miré alrededor. Mi sala. Con mis fotos. Con mis recuerdos. Con mi paz. Había perdido tanto. Tiempo. Dignidad. La imagen perfecta de familia que siempre había soñado. Pero había ganado algo mucho más valioso. Me había ganado a mí misma. Había aprendido que nunca es tarde para defenderte. Que la edad no te hace indefensa. Que el amor propio es más importante que mantener la paz a cualquier costo. Había aprendido que está bien decir no. Que está bien poner límites. Que está bien alejarte de las personas que te lastiman, incluso si comparten tu sangre. Y sobre todo, había aprendido que la verdadera familia no es la que te toca por nacimiento, sino la que eliges. La que te respeta. La que te valora. La que te ve como un ser humano completo, no como un objeto de uso. Me levanté y caminé hasta la ventana. El sol estaba bajando, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Era hermoso. Hace 4 meses, no me habría permitido detenerme a ver un atardecer. Habría estado corriendo de un lado a otro, sirviendo, limpiando, obedeciendo órdenes. Pero ahora podía hacer lo que quisiera. Podía ver el atardecer todo el tiempo que quisiera. Y eso, esa libertad simple, era todo. Griselda tenía razón. Tenía 66 años. Eso no era viejo. Era simplemente el comienzo de mi segundo acto. Y este acto lo iba a escribir yo. Con mis reglas. Con mi tiempo. Con mi dignidad intacta. Me eché a Esperanza en los brazos y sonreí. Lo logramos, pequeña. Recuperamos nuestra casa. Recuperamos nuestra vida. Ella ronroneó más fuerte, como si entendiera. Y mientras el sol terminaba de ponerse, me hice una promesa silenciosa. Una promesa que nunca rompería. Nunca más dejaría que nadie me hiciera sentir pequeña. Nunca más tragaría humillaciones por mantener la paz. Nunca más pondría las necesidades de otros por encima de mi propia dignidad. Porque había aprendido la lección más importante de todas. Yo valgo. Yo importo. Y yo merezco respeto. Y cualquiera que no pueda darme eso, simplemente no merece un lugar en mi vida. Di todo. Y me trataron como basura. Pero ese día dejé de tragarme el orgullo. Ese día recuperé mi poder. Y nunca, nunca más, lo volveré a entregar.